nuestra semana 10, ¿no? Antes de empezar, tenemos que hacer la aclaración pendiente. Esta semana, en la semana 10, lo normal sería que tendríamos que hacer el tema relacionado a lo que es la frase nominal. ¿Ok? Sin embargo, como se están dando algunos cambios, y sobre todo en la parte temática y lo que es el centro pre, está actualizando su aspecto temático, cambiándole algunos aspectos, ellos han considerado pertinente que el día de hoy tendríamos que hablar todavía de algunos temas relacionados a la semántica, como por ejemplo mencionar ciertos recursos literarios, como por ejemplo son Metáfora. la metáfora, la hipérbole, el eufemismo, contexto lingüístico, entre otros, ¿no? Entre otros. Entonces, lo normal es que la semántica en el ciclo regular siempre se ha llevado en una semana, nada más. Esta vez lo está determinando en dos, porque está agregando algunos temas adicionales que vamos a hablar el día de hoy. Sin embargo, yo considero que son temas muy sencillos, definitivamente. Seguro la mayoría ha advertido en la resolución de sus preguntas que no son tan complejas, ¿no? Las respuestas de estas, ¿no? Y advirtiendo lo que vendría en la semana 11, obviamente ahí sí tendría que venir la frase nominal, pero en esta ocasión lo van a manejar, se está manejando este ciclo, han creído pertinente que se maneje solo en una clase, y eso es un poco complejo, porque la frase nominal es un tema muy amplio que abarca, por ejemplo, aparte de la frase nominal, su clasificación, sus relaciones, el sustantivo, el pronombre, etc. Entonces, yo particularmente me he visto sorprendido, hemos conversado con el coordinador, pero son decisiones de las cabezas que dirigen el centro recto. Y bueno, pues todo docente lo que tenemos que hacer es adecuarnos a las circunstancias y buscar las soluciones pertinentes, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy, justamente vamos a manejar todo lo que corresponde a lo que sería la semana 2 relacionada a semántica, y vamos a hacer un análisis introductorio a lo que vendría a ser la frase nominal, ¿ok? Porque si simplemente yo termino con lo estipulado y la próxima semana tengo que llevar la frase nominal en una sola clase, vamos a tener problemas. No lo vamos a terminar, ¿no? Porque obviamente, vuelvo a repetir, la frase nominal requiere de más tiempo. Normalmente se hace en dos sesiones. Porque aquí advierto, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la frase nominal, tenemos que hablar del sustantivo del nombre, sus clases, todas las clases que existen. Tenemos que hablar del pronombre, su diversa clasificación, ¿no? En pronombres hay una amplia clasificación. Luego tenemos que hablar de la frase nominal, de la estructura de la frase nominal, de las clases de frase nominal, de la concordancia que tiene que haber en la frase nominal y de las funciones que cumple la frase nominal. Todos esos temas no los puedo manejar, ningún docente de lenguaje lo podría manejar en solo 2 horas académicas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, vuelvo a repetir, por eso que en la pizarra ya me adelanto y pongo que el día de hoy vamos a ver semanticados, que es lo que corresponde normalmente, es lo que nos han determinado como un nuevo formato, y vamos a tener que avanzar un poquito respecto a lo que es la clase de la próxima semana, para no quedarnos estancados, para que no hayan vacíos, para que no quede dudas. Bien, listo. Entonces vamos a empezar con eso el día de hoy. Primero vamos a terminar con el tema relacionado a lo que es la semántica y algunos recursos lingüísticos que vamos a analizar el día de hoy. ¿Sí?
4 oraciones, algunas enunciativas, otras interrogativas, donde vamos a analizar los recursos literarios que normalmente el día de hoy tenemos que analizar. La primera dice, me estoy ahogando en el trabajo. Para comenzar, esa oración tiene un sentido, un significado denotativo o connotativo. Connotativo. Connotativo, lógicamente, porque no es literal, ¿no? Requiere una interpretación. Perfecto. ¿Qué significa esa expresión? Me estoy ahogando en el trabajo. Que está harto de su trabajo. Muy bien, que es agobiante, que no lo soporta, que es asfixiante, que las condiciones no son las adecuadas, porque nadie se ahoga en un trabajo en realidad, ¿no? Salvo que seas salvavidas, ¿no? Salvo que seas un salvavidas, ahí te puedes ahogar, ¿no? Estás trabajando en el mar. Ok. Esto de alguna manera es un recurso literario que se llama... ¿Cómo se llama este recurso literario? Metáfora. Metáfora. Excelente. Entonces la metáfora es una expresión que relaciona ciertos términos, pero utiliza una relación forzada, una relación creada por uno mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, dice ahogar y dice trabajo. No hay una relación estrecha, no hay una relación directa entre ahogarse y trabajo. Es una relación, correcto, que de alguna manera es creada por la persona, pero le busca unir, concatenar ciertas situaciones, pero no necesariamente porque haya o porque exista una relación directa. La metáfora es un recurso literario, además es un recurso poético, ¿no? Se utiliza mucha metáfora, por ejemplo, en el campo de la literatura, para crear poesía, canciones, versos, novelas, cuentos, porque de alguna manera adorna un tanto la simetría de la escritura, ¿correcto? Esa es una metáfora. Perfecto. Segunda oración. ¿Me pasas un Kleenex? Dice la pregunta. ¿Me pasas un Kleenex? ¿Qué cosa es un Kleenex? ¿Es una idea? En un salón me identificaron lo que era, en otro salón tampoco parece que creo que aquí no determinan qué es. ¿Qué cosa es un Kleenex? ¿Alguna idea? ¿No han escuchado el término? Ok. ¿Es una especie de qué? Claro, es como un pañuelito húmedo, ¿no? Que por lo general más usan las damas para acicalarse, qué sé yo, ¿no? Perfecto. Pero, ¿por qué no dice mejor un pañito húmedo, pañuelito, no sé, trapito especial? No. Se va con una marca determinada, ¿ok? Este también es un recurso literario, en el cual sí hay una relación directa, ¿no? Porque un Kleenex, como ustedes no lo saben, un Kleenex definitivamente es un pañito húmedo, es un pañuelito. Hay una relación directa, a diferencia de la metáfora, que no hay una relación directa. En la metáfora hay una relación forzada, creada por alguien. Esto, vuelvo a repetir, esto también es una figura literaria, ¿no? Se llama, ¿cómo se llama? Esto se llama metáfora, ¿esta cómo se llama? Metonimia. Metonimia. Es una especie de metáfora, también, pero la diferencia es que el primero, la metáfora, fuerza una relación. No hay relación entre ahogarse y trabajo, no hay relación. Tú lo creas, tú puedes decir, me asfixio en el trabajo, pero no hay una relación directa, es una expresión, ¿no? En cambio, cuando dice, me pasa con Kleenex, sí, definitivamente hay una relación, porque un Kleenex es un pañito húmedo, es un pañuelito. ¿Ok? Perfecto.
Siguiente oración, dice, esta mochila pesa 1 tonelada. Muy bien. Es una exageración, ¿no? Es una exageración porque no hay ninguna mochila que pese 1 tonelada. Es una expresión coloquial que también se permite dentro del campo de la gramática, dentro del campo de la literatura. Este tipo de expresiones, ¿cómo se llama? Hipérbole. Muy bien. Y lógicamente incluso desde el nombre, ¿no? Desde el nombre. Tú sacas el significado desde su etimología. Hiper, ¿qué significa? Grande, ¿no? Una cosa es un mercado, otra cosa es un supermercado, otra cosa es un hipermercado, ¿no? Por ejemplo, en Metro, la marca Metro, ¿no? Hay hipermercado Metro y también hay supermercado Metro, que depende el tamaño. Entonces, esta es una expresión que exagera ciertas características, ciertas situaciones, y que de alguna manera también lo permite la gramática española y que es muy utilizada dentro de lo que es la literatura, ¿no? Engrandece una situación, la exagera, ¿no? Pero con ciertos fines, ¿no? En este caso, para justamente dar una idea de que alguien está cargando demasiado. Porque obviamente no existe una mochila que pese 1 tonelada. Y por último, la oración cuarta dice, es una persona con capacidades diferentes. Ok. ¿A quién se puede estar refiriendo? Cuando dice, pasa una persona, y dice, no, esta es una persona con capacidades diferentes. ¿A quién se puede estar refiriendo? Puede ser un inválido, un minusválido, una persona que tenga un problema físico, capaz no tiene manos, capaz su vista, capaz es ciego, ¿no? Capaz es una persona ciega, y yo en vez de decir, oye, es un ciego, no, es una persona con capacidades diferentes. ¿Suena más elegante? ¿Suena mejor? Sí, a decirle, oye, dale permiso al cojo. No, pues no seas malo, Dale permiso que es una persona con capacidades diferentes. Es de alguna manera una expresión que también permite la gramática española. ¿Cómo se llama eso? Eufemismo. Perfecto, ¿no? Entonces los eufemismos, la palabra o las expresiones que de alguna manera permiten mencionar una situación de una forma más elegante, más suave, menos tosca, y de alguna manera lo mencionas de mejor manera, ¿no? Es como, por ejemplo, muchas personas antes han sido criados en su casa, no necesariamente por los padres, porque los padres trabajan, sino por una persona que siempre nos ha atendido, ¿no? Una persona que no es de la familia, pero vive en la casa, nos atiende, obviamente se le paga, ¿no? Y le tienes tanto cariño a esa persona te ha criado, te ha alimentado desde pequeño, ya para ti es parte de la familia. Y cuando estás con tus amigos y esa persona pasa, tú no le dices, ella es mi empleada. No dices así. O sea, sí, básicamente es tu empleada, pero tú no la sientes como tu empleada. Porque le tienes aprecio, le tienes cariño, le tienes respeto. ¿Qué le puedes decir en vez de empleada? Para que suene bonito. Es mi nana. Es una expresión que también dentro de lo que es la gramática española también lo permite. Trabajadora del hogar, más o menos, ¿no? Más o menos. Ahora, si eres de un nivel económico, social alto, podrías decir, es mi ama de llaves. Pero seguro nosotros, creo que la mayoría de nosotros pertenecemos a una clase media. No creo que nosotros digamos a alguien, ¿no? Es mi ama de llaves. No creo, ¿no? Pertenece ese término a una clase un poco más alta, ¿no? Lógicamente. Entonces el eufemismo son las expresiones que justamente permiten eso, ¿no? Permiten mencionar o expresar
sobre todo dirigido a ciertas situaciones o a ciertas personas, de una forma más delicada, de una forma menos corriente. ¿Ok? Estas son las 4 recursos que vamos a manejar el día de hoy, y solamente a manera de recordatorio vamos a iniciar también dentro de lo que es el primer tema, con lo que es el contexto lingüístico. ¿Bien? Perfecto. Entonces voy copiando una información teórica y vamos explicando posteriormente. Porque el día de hoy ya no vamos a manejar qué es lenguaje, significado denotativo, significado connotativo, significado y significante, semántica, lexicografía, lexicología. No, eso ya lo hicimos la primera parte, ¿no? ¿Ok? Entonces, el único tema que vamos a manera de repaso es contexto lingüístico, porque hicimos contexto y situación, y de ahí de frente pasamos a los temas que he mencionado. Terminamos eso y de ahí ya vamos iniciando, calentando motores con lo que vendría a ser una introducción de la próxima clase llamada frase nominal. Muy bien. Entonces dice, dentro de lo que es el contexto lingüístico, dice el conjunto de palabras, frases y oraciones que rodean un término o enunciado dentro de un discurso. Es fundamental porque determinan el significado exacto de las palabras.
y evita la ambigüedad en la comunicación. ¿Qué cosa es la ambigüedad? ¿Qué cosa es algo ambiguo? Algo que no es concreto. ¿Algo que? No es concreto. Claro, es algo que no está bien determinado, ¿no? Algo que no está bien determinado. No sé si en realidad si es blanco, si es negro, no sé si es rojo, rosado, no la tengo clara, ¿no? Lo ambiguo es eso, lo que me lleva a la confusión, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ya hemos manejado palabras polisémicas con respecto, por ejemplo, a la palabra banco, ¿no? Polisémicas, ustedes saben muy bien, tienen varios significados. Palabras homógrafas con respecto a vino y vino, se escriben igual, por eso dice homógrafas. Se escriben igual, pero tienen diferentes significados. Profesor, pero más o menos yo veo ahí lo mismo. Sí, es cierto. La diferencia es que, por ejemplo, en las palabras polisémicas se respeta la categoría léxica de la palabra. Banco, como entidad financiera, es un sustantivo. Banco, como mueble, también es un sustantivo. En cambio, en palabras homógrafas, vino es un sustantivo, una bebida alcohólica, y vino es un verbo, es una acción. ¿Correcto? Entonces ahí también podemos ver la diferencia. Y luego dice también, dentro de lo que es el contexto lingüístico, que busca siempre el significado exacto de las palabras, de las frases, de las oraciones, de las expresiones, siempre se busca un significado exacto, ¿no? Propio, evitando justamente la confusión. Por ejemplo, eso también se da dentro de lo que es expresiones idiomáticas, modismos, expresiones regionales, sociales, culturales. Por ejemplo, ¿no? ¿Me echas una mano? Es una pregunta. Oye, amigo, ¿me echas una mano? ¿Qué significa eso? Ayuda. ¿Me ayudas? Exacto. Pero en países como Argentina o Uruguay, esto no se entiende así. Se entiende de forma literal, ¿no? Entonces, lógicamente, ¿por qué? Porque son expresiones idiomáticas, son modismos, regionalismos, etc. Como habíamos dicho, que tal vez la palabra, que la palabra piña en Argentina también tiene una connotación totalmente distinta a la que nosotros la tenemos, ¿no? Ok. Entonces, el contexto lingüístico es justamente el desarrollo de la búsqueda del significado exacto de las palabras, frases, oraciones, expresiones, siempre evitando la ambigüedad, siempre evitando la confusión. Esta partecita puedo borrar, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora sí, empezamos con lo que es la metáfora. Voy a escribir un contenido conceptual para ejemplos y lógicamente vamos a explicarlo, ¿sí?
que utiliza mucho la literatura para crear justamente creación literaria, poemas, canciones, cuentos o novelas, etcétera, ¿no? Que consiste en el desplazamiento del significado entre dos palabras o términos para expresar una relación, ¿ok?, que acentúa o le atribuye ciertas características. Nombra algo de otra forma para forzar una asociación, ¿ok? O analogía entre ambas. Entonces la metáfora lo que busca es forzar una relación, atribuyéndole ciertas características tal vez parecidas, pero no hay una relación directa, Tú creas las relaciones de acuerdo a tu punto de vista, a lo que tú consideras, pero no hay una relación directa. Por ejemplo, dice, miré las perlas de su boca. Aquí yo veo perlas y veo boca. ¿A qué se refiere? A sus dientes. A sus dientes, ¿no? ¿Y por qué lo relaciona? Perlas con dientes. Porque son blancos. Tal vez por el tamaño, tal vez por el color, tal vez porque brillan, tal vez porque le gusta. Pero una pregunta, ¿las perlas tienen la misma forma de los dientes? No. Es una relación forzada. Es una relación creada por alguien, ¿no? Que se le ocurrió, pero no es una relación directa, no es una relación clara y objetiva. Es una relación que le atribuye cierto parecido en ciertas características. Dice, el amor es un combate de dos. Yo aquí subrayaría estas tres palabras, ¿ah? Por lo general la metáfora relaciona dos términos, pero acá yo resaltaría estas tres: amor, combate y dos. Y yo aquí hasta lo interpretaría de diversas formas. ¿Qué significa eso? El amor es un combate de dos. Una primera idea, ¿qué significa? Porque es metafórico, o sea, es connotativo, no es literal, ¿no? Una interpretación, ¿cuál podría ser? Porque es un combate. ¿Por qué el amor es un combate? Porque el combate tiene sus momentos de paz y tiene sus momentos de guerra, ¿no? Entonces, en una relación de pareja hay momentos de tranquilidad y hay momentos de zozobra, ¿no? De discusión, ¿ok? Muy bien. Luego, ¿y por qué de dos? Obviamente es una pareja, eso es obvio, pero también me indica que los terceros salen sobrando en una relación, ¿no? Por ejemplo, el caballerito está con la damita, que no sé ni sus nombres, pero una amiga de la damita le dice, oye, ¿sabes qué? No te conviene él, mejor corta, ahí nomás, no me parece, no me parece su relación. No, el amor es un tema de dos. Los terceros salen sobrando, ¿correcto? Entre otras interpretaciones. Muy bien. Y no tiene ninguna relación directa, amor, combate, dos. No tiene ninguna relación directa. Adelante. No tiene ninguna relación directa, es una relación creada por alguien, ¿no? Tú lo creas. Las metáforas, tú las puedes crear, pueden ser de tu inspiración. Tú puedes crear nuevas metáforas, ¿no? Perfecto. Y luego dice, llovía endemoniadamente. Obviamente acá hay dos términos, ¿no? La acción llover y endemoniado, que viene de demonio, ¿no? Cuando dice llovía endemoniadamente, ¿a qué se refiere? De forma exagerada, de forma terrible, ¿no? De forma insoportable. ¿Pero qué tiene que ver el demonio con la lluvia? ¿Tiene alguna relación? No tiene ninguna relación, es una expresión, ¿no? Es una expresión. O sea, relación directa no hay. Fuerza esa relación, la metáfora. La metáfora fuerza la asociación, fuerza la relación. ¿Ok?
atribuyéndole ciertas características en las cuales podríamos crear esa relación, pero no hay una relación necesariamente directa. Esa es la metáfora. ¿Ok? Bien. Vamos con el siguiente. La metonimia. Lo que es la metonimia. Que en realidad la metonimia también es una especie de metáfora, ¿no? Pero con otras características. Dice, era la figura retórica. En realidad las figuras poéticas y las figuras retóricas van de la mano, es casi lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que una figura poética más utilizada en el campo de la creación de obras literarias, como por ejemplo una novela, una canción, un verso.
En cambio, una figura retórica más la utilizas en el arte del discurso, de la oratoria, ¿no? Pero en realidad los dos van de la mano. Los dos van de la mano, porque son capacidades propias del desarrollo gramatical. Entonces, la metonimia es una figura retórica que consiste en nombrar una cosa con el nombre de otra, siempre que exista entre ambas una relación evidente. Tiene que haber una relación evidente, a diferencia del otro, ¿no? En cuanto a qué, al significado. Entonces, aquí sí tiene que haber una relación clara, evidente, precisa y concisa. A diferencia del otro, que desarrolla una relación forzada, una relación creada por ti, porque relaciona ciertas características, pero no tiene una relación directa. Aquí sí hay una relación directa. Ahora, hay clases, ¿no?, de metonimias. Puede ser de causa-efecto, de la parte por el todo, entre otros. Vamos a ver las clases. La parte por el todo dice: el difunto dejó 4 bocas que alimentar. ¿Ok? Perfecto. ¿A qué se refiere esa oración? 4 hijos. Pero no necesariamente hijos, ¿ah? 4 personas dependientes, ¿no? Personas dependientes. Bueno, lo más seguro que son sus hijos, ¿no? Y cuando dice 4 bocas, obviamente se está refiriendo a 4 personas, ¿no? 4 personas. Entonces, sí hay una relación directa, boca-persona. Sí hay una relación directa, ¿ok? Lo normal sería que sean sus hijos, como dice el caballero. Podrían ser 2 hijos, un sobrino y la abuelita, imagínate, ¿no? Muy bien. Efecto por la causa, dice: en 1920 el pintor conoció a su gran inspiración. Un pintor, ¿no?, que desarrolla lienzos, dibujos, no sé, ¿no? ¿Qué o quién puede ser su gran inspiración? Una musa, por ejemplo. Puede ser una musa. Obviamente me refiero a una mujer con ciertas características estéticas. A eso se refiere, ¿no?, la inspiración. La gran inspiración de un pintor tranquilamente puede ser una musa, una mujer. Hay una relación directa. Hay una relación directa entre lo que es la inspiración de un pintor. Ahora, un pintor puede tener diversos tipos de inspiraciones, ¿no? Puede ser también un paisaje, puede ser el cielo, ¿no? Entonces, yo puedo poner diversas situaciones, ¿no? Diversas situaciones, pero sí tienen relación directa. ¿Qué inspira a un pintor, no? Algo que le llama la atención, que quiere pintar. Bueno, perfecto. Contenido por su contenedor, ¿no? Dice la expresión: deme un whisky. Una persona que está en un bar, en un restaurante, ¿no? Terminas de comer tal vez tu carne y tú dices: oye, quiero un whisky al mesero, dame un whisky. El mesero te va a traer una botella o te va a traer un vaso de whisky. Un vaso de whisky, ¿no? Perfecto. Entonces, obviamente no se refiere a la botella de whisky, se refiere al vaso de whisky. ¿Ok? Salvo que sea una situación en la que ya más actualizada, ¿no? Te vas a una licorería, te vas a una tienda, a un supermercado y tú le dices: dame whisky. Ahí sí te van a dar la totalidad del whisky, ¿correcto? Pero estamos hablando de un contexto de restaurante, un contexto de bar, ¿no? Entonces, la persona se refiere al whisky, pero lo dice en general, ¿no? Pero en realidad lo que está refiriéndose es al contenido del whisky, a un vaso. ¿Okay? ¿Se dan cuenta que de alguna manera tiene alguna relación con la metáfora? Una relación tiene, pero ya hemos dicho la diferencia, ¿no? En el caso, vaso de whisky y whisky, ¿tienen relación? Obvio, pues tienen relación. Vamos a seguir viendo, voy a poner esta partecita, voy a seguir viendo. Muy bien. También vamos a hacer el análisis e interpretación de los siguientes términos, ¿no? Metonimia relacionado al símbolo por su referente dice: te lo juro por la cruz. Oye, préstame 100 soles, pues. Te lo juro por la cruz, ¿no? Que el viernes pasa. Obviamente la cruz. ¿A qué se está refiriendo?
a Dios, no Cristo, Dios, no, correcto, ok. Dios, Cristo, etc. ¿Hay relación? Sí hay relación, ¿no? Luego dice, Japón se negó a evaluar la rendición, lugar por la persona. Japón se negó. O sea, Japón es una persona, porque una persona se puede negar, ¿no? Hasta un animalito se podría negar. No se refiere a Japón como una persona, se refiere a qué? Al gobierno de Japón. ¿Tiene relación Japón con el gobierno de Japón? Obviamente. En todo por la parte, en Estados Unidos hubo una inundación. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que todo el país, Estados Unidos, está sufriendo una inundación terrible? No. ¿A qué se refiere? Que en una parte de Estados Unidos. A un estado, un condado. Obviamente de Estados Unidos, pero sí tiene relación, ¿no? Materia por el objeto. El caballero desenvainó su acero. ¿A qué se refiere acero? Su espada. A la espada, lógicamente. Y por lo general, las espadas son de acero, ¿no? Hablan de juguete, de plástico, de madera, pero originalmente las espadas son de acero, entonces tienen relación. Estamos leyendo a Cervantes, autor por su obra. ¿Alguien lee a una persona? No. ¿Qué está leyendo? Su libro. Su obra, la obra de Cervantes. ¿Tiene relación? Claro. Cervantes, y la obra de Cervantes, por decir, el Quijote, ¿no? Luego dice, instrumento por quien lo usa. María es el primer violín de la orquesta. Primer violín de la orquesta. ¿Qué significa eso? Que es ¿Qué? la primera que toca el violín en la orquesta. La primera que toca el violín en la orquesta. La primera. En todo caso, cuando dicen primer violín, porque una orquesta, una filarmónica, una sinfónica, es un área de violines, otra área de trompetas, bombos, qué sé yo, ¿no? Pero hay un grupo de violines y seguramente hay 10 violinistas, 8 violinistas. Pero dicen, ella es nuestra primera violinista. ¿Qué significa eso? La mejor, ¿no? Es la mejor. Es la mejor violinista, ¿no? ¿Tiene relación? Tiene relación, porque siempre estamos hablando de la música, del instrumento musical. Entonces, la diferencia entre metáfora y metonimia, vuelvo a repetir, ambos son dos tipos de metáfora. La única diferencia, la principal diferencia, es que en la metáfora las relaciones son forzadas, son creadas, atribuidas a ciertas características. En cambio, en la metonimia sí se da una relación evidente. Sí se da una relación evidente. Muy bien. Vamos ahora con lo que es la hipérbole. Bien, perfecto.
La segunda parte de la pizarrita la puedo borrar. ¿Sí? ¿Ya Sí, está todo? sí. No, ok. Dice, figura retórica, ok, seguramente en gran medida se utiliza para el desarrollo de contenido de discurso, que consiste en exagerar una situación, una característica o sentimiento de manera intencional. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su objetivo? Darle mayor fuerza, ¿no? Mayor fuerza, dramatismo o humor a un mensaje sin tomarlo de forma literal. Entonces, es la exageración, ¿no? Es la exageración de una situación o de una característica o de un sentimiento. ¿Ok? Muy utilizado en el lenguaje coloquial, ¿no? En el lenguaje cotidiano, pero también puede ser utilizado en el lenguaje literario, como vamos a ver a continuación. Dice, ¿quién no ha dicho alguna vez? Tengo tanta hambre que me comeré un caballo. Es una exageración total, ¿no? Tiene muchísima hambre, simplemente, pero no exageras, estás utilizando esa figura literaria llamada hipérbole. Te lo he dicho 1000 veces, la clásica, al menos a nosotros los caballeros adolescentes, que somos la mayoría, no todos, un tanto desordenados, en mi caso hemos sido, y la madre siempre nos corrige que ordenemos el cuarto, y la madre dice, te lo he dicho 1000 veces, orden el cuarto. No te ha dicho 1000 veces, ¿no? Te habrá dicho 20 veces, 50 veces. No ha llegado tanto, ¿no? No ha llegado tanto. Pero es una exageración propia. Estos dos utilizados dentro de lo que es lo cotidiano, ¿no? En cambio, en el caso del campo literario, una expresión, por eso es una cita célebre de Federico García Lorca, dice, por tu amor me duele el aire, el corazón y hasta el sombrero, ¿no? Bueno, es una exageración respecto a un sentimiento, ¿no? Y lógicamente García Lorca lo traslada la hipérbole, esta figura retórica que también a la vez es una figura literaria, lo traslada a lo que es el sufrimiento de lo que es el amor, ¿no? Y eso me trae por consecuencia una como anécdota o idea, ¿no? A veces la damita, las chicas, que son más, por lo general son más sentimentales que los varones, a veces es lo contrario, ve a su parejita siendo infiel, por decirle, y llega a su casa llorando, llega a su casa terrible, en mal estado, y llega y me duele todo, dice, me duele todo. Y los padres preocupados, ¿no? ¿Qué te duele, mamacita? Me duele el corazón, me duele el corazón. Pero no le duele el corazón, lo que le duele es el orgullo, el sentimiento. Eso, o sea, no es un dolor anatómico, físico, ¿no? Es un dolor sentimental, ¿no? Porque el amor duele. El amor duele. Sí, dice el caballero. Yo creo que el amor nos hace sufrir en todo caso, no tanto nos lleva al dolor, nos hace sufrir, eso sí es cierto, ¿no? Y no sabe. Ok, perfecto. Entonces, lógicamente, son exageraciones. Y ahí, por ejemplo, exageración de un sentimiento. Puede ser de una situación o puede ser de una característica. Las tres justamente se ha contemplado en los ejemplos. El último caso, el eufemismo. Perfecto. Justo antes de hablar del eufemismo, ya no se habla del conteo de votos, ¿no? Ya ganó, ya que. Ya ganó aquello. Ajá, ya está. Ya está consagrado. Ya ganó.
No, pero ya es lo más seguro. Ya es ¿no? lo más seguro. Es lo más Ajá. seguro. Ahora, hay gestos políticos, ¿no? Vamos a hacer un paréntesis mientras vamos copiando, mientras vamos entendiéndonos un poquito. Hay gestos políticos también, ¿no? Por ejemplo, ahorita Keiko, ¿dónde está? ¿Está en Lima? No, está en otra región. Está en Estados Unidos. Ah, sí. Ahora se ha ido a un paseo con su hija, porque se lo había prometido. Ella dijo, ¿no? Ella dijo que le había prometido a su hija, la menor, que su primer viaje al extranjero él la iba a acompañar sí o sí, ¿no? Y que ha dicho, bueno, pues que los personeros, los miembros del partido, ya, me tengan al tanto. Yo me voy de mi paseíto a Estados Unidos. ¿Ya? Manténganme al tanto. No sé, en un momento como este, si yo fuera candidato, yo no viajaría, me quedo acá, ¿no? Estaría pendiente, donde las papas queman. En cambio, Roberto Sánchez, no sé si ya regresó, pero esta semana, ¿dónde estuvo? Se fue al Cusco. Se fue al Cusco. De alguna manera a juntarse con el pueblo, a reforzar su candidatura, a pedir apoyo. Él está haciendo política, porque estamos en una etapa política. Y Keiko está de turismo. Ese es un gesto político negativo, ¿no? O sea, una futura presidenta, ya con eso ya me está diciendo algo de cómo veían la vida, la política y el gobierno del Perú, ¿no? No lo toma tan en serio. Acuérdense que cuando ella fue congresista de la República, se tomó muchísimo tiempo, las licencias más amplias que ha tenido algún congresista en la historia, por dos motivos. El primero, por embarazo, que bueno, puede ser, ¿no? Una situación especial. Pero el segundo, porque hacía sus estudios en Estados Unidos y se tenía que ir a Estados Unidos a terminar sus estudios y pedía licencia. Entonces, si estás estudiando en el extranjero, ¿para qué postulas a ser congresista? Si vas a saber que no vas a cumplir tu trabajo bien. Si a mí me ofrecen trabajo en San Marcos, pero yo tengo otras ocupaciones que se me va a cruzar, entonces yo no acepto, ¿no? Por un tema de responsabilidad. Y un cargo político es un gran tema de responsabilidad. Entonces la señora Keiko está actuando mal, es un mal gesto político, ¿no? Si eso lo hubiera hecho antes de las elecciones, hubiera sido un punto desencadenante para que Sánchez le vaya mejor, ¿no? Porque la gente se da cuenta. Ahora, lógicamente, ya pues lo hace porque se siente muy segura, ¿no? Pero está mal, no lo debió hacer. En todo caso, no después, ¿no? Ya cuando has ganado, ya en un break, cuando capaz tienes una reunión en Estados Unidos con el presidente de allá y aprovechas y te das una escapadita, bueno, pues ya es lo normal, ¿no? Pero en este momento ir de paseo con su hijita porque se lo prometió. Entonces, si le han prometido cosas a ti, entonces no postules, pues, ¿no? Porque es más importante tu familia y está bien, es tu decisión. Es así de claro, ¿no? El político muchas veces tiene que dejar de lado el aspecto de la familia, muchos aspectos, ¿no? Y te dedicas a eso. Si no, continúa en lo tuyo y sé feliz, ¿no? Perfecto, no me parece, no sé, ustedes qué pensarán. Claro, ya está casi declarado que la señora es presidenta, ¿no? Ojalá nos vaya bien, ojalá nos vaya bien. Ok, vamos con el eufemismo.
Entonces dice que el eufemismo tranquilamente puede ser una palabra o también puede ser una expresión. Obviamente es más suave, es indirecta, ¿no? Que se utiliza para sustituir a otra que puede resultar para algunos ofensiva, dura, tabú o incómoda. Bueno, tabú ya no hay temas tabú en la actualidad. En la actualidad no hay temas tabú. En mi época, cuando yo era estudiante, sí había temas tabú, ¿no? Por ejemplo, cuando yo era estudiante como ustedes en el primer ciclo, que era tabú hablar de la sexualidad abiertamente. No era muy común. Ahora sí es normal. Tú te declaras cómo te sientes y normal, ¿no? Algunos les llamará la atención, pero en mi época sí era un tema, lógicamente, que la gente ocultaba, ¿no? Personas, al menos que no tenían una concepción sexual dentro de lo que llamamos normal, ¿no? Ok. En la actualidad no hay temas tabú, o sea, ahora se habla de todo. Pero lógicamente son expresiones más suaves, indirectas, ¿no? Porque de alguna manera se utiliza hasta por elegancia, ¿no? Por ejemplo, un tipo lleva a su casa con su esposa, triste, malhumorado, y dice, ¿sabes qué? ¿Qué ha pasado? Es que en mi trabajo ha habido una sucesión de practica. Ha habido una sucesión. No te entiendo, dice después. Bueno, para que me entiendas mejor, estoy de mal humor, estoy triste, porque en mi trabajo ha habido una reducción de personas. Y las personas no te entienden. ¡Que me han despedido! Claro, no entiendes, ¿no? Te lo estoy explicando bonito, ¿no? Te lo estoy diciendo elegante, pero no, me han despedido ya, para que me sienta mal. ¿No? O sea, suena duro, ¿no? Suena duro. Claro, ¿no? Capaz tú tienes una empresa, ¿no? Una gran empresa o mediana empresa, y por diversas razones tú dices, bueno, mi empresa esta temporada va a desarrollar un cese de actividad. ¿Cese de actividad? Quebramos, pues. Quebramos, me estafaron, perdí, económicamente me fue mal, ¿no? Pero legalmente cese de actividad. Ok. En un bus, ¿no? Oye, por favor, ¿le pueden ceder el asiento a esa persona que es de la tercera edad? No. Tercera edad. ¡Es un viejo! Cédele el asiento, no le vas a decir bien, es una persona de la tercera edad, son elegantes, ¿no? Persona con sobrepeso, o dicen, ¿no? En vez de decir, oye, murió, suena fuerte, ¿no? Descansa en paz, pasó a mejor vida. Es elegante, ¿no? Es elegante, ¿no? Ese es el eufemismo. Yo lo diría también que es una expresión propia de lo que es el campo de la literatura, un recurso literario. Y también es un recurso retórico, porque se pueden dar cuenta que tiene que ver con la creación y desarrollo de expresiones, y también tiene que ver con la creación y desarrollo de formas de hablar. ¿Ok? Perfecto. Eso era lo de hoy. Eso era lo de hoy. Ahora sí, vamos con lo que es el adelanto de la próxima semana. ¿Esta parte puedo borrar? Sí. Listo. Vamos con el... Nos vamos a aventurar a otro tema y nos vamos a perder un poquito. Nos vamos a distraer. Muy bien, vamos con la resolución de las respuestas de la semana 10. Dice, número 1, se denomina contexto lingüístico, conjunto de elementos lingüísticos que rodean la frase, palabras para oraciones, y que determinan un significado ajeno al original. Según ello, marca la alternativa donde la palabra subrayada presenta ese tipo de significado. ¿Cuál? Porque esta separatita de preguntas está muy sencilla, ¿no? La 1, ¿qué alternativa es? La D. D de dado. Muy bien, ¿no? Porque dice que estrella de la película fue adopcionada por la multitud. Correcto, pero estrella puede tener dos significados, ¿no? Puede ser protagonista, puede ser un astro celeste, ¿no? Se presta a otro significado también. Número 2. La D. La D, muy bien. El significado denotativo. Claro, eso es muy sencillo. Es la letra B. Muy bien. Número 3. Dedo. La D de dedo. También significado denotativo. No hemos hablado el día de hoy porque la semana pasada ya habíamos hablado del significado denotativo y connotativo. Y no
no creo que tengamos que volver a hacerlo porque es muy sencillo. Perfecto. Vamos con la 4, dice significado connotativo. B. La letra B. B labial. Perfecto. C de trigo. Esta palabra tiene un significado connotativo. ¿Okay? No es literal, es interpretativo. A ver. En la 5 también está pidiendo B. significado connotativo. ¿Cuál sería? B. B. La B. Su vida es un infierno. Nadie tiene una vida de infierno, ¿no? Es connotativo, realmente. Vamos con la 6 que habla de la metáfora, lo que hemos explicado el día de hoy. ¿Cuál será? El cielo está llorando desde temprano. Muy bien, el cielo no llora. Ahora, alguien me dijo, profesor, ¿por qué traes la C? Todos llegaron pasado de copas. Porque la palabra copas se relaciona con bebida. Entonces, no, pues no es metafórico, tiene que ver con la metonimia, ¿no? No es metafórico, ¿ok? Acuérdate que la metonimia es una especie de metáfora. Es una especie de metáfora, pero ya hemos dicho cuál es la diferencia. Número 7 también habla de la metáfora. ¿Cuál sería? La C. La C. José le pintó pajaritos en el aire. Obviamente es una expresión, ¿no? Pintar pajaritos en el aire no tiene ninguna relación, ¿no? Es una expresión que tú lo has creado y tú fuerzas la relación. Ok, perfecto. Vamos con la 8, la metáfora, la espera, la metonimia y el eufemismo. ¿Ok? ¿Alguno la hizo? La E, perfecto. Todo el mundo critica ese hecho. Hipérbole. ¿Cómo de todo el mundo? No es todo el mundo. Ella está en la flor de su juventud. Es una metáfora, porque flor y juventud no tienen relación, pero lo relaciona con la persona que lo ha creado, ¿no? Ok. La municipalidad no invirtió en previsión, metonimia. Y la empresa tuvo crecimiento negativo, eufemismo. ¿Cómo que va a ser el crecimiento negativo? O sea, incluso es una contradicción, ¿no? Pero lo dice así para que suene más elegante, ¿no? Para que no suene tan derrotero, tan... Número 9, metonimia. La letra A, perfecto. Hace mucho tiempo que no leo a Ciro Alegría. Es el ejemplo que hemos hecho acá en Pizarra. La 10, ¿cuál será? La C, perfecto. Su dedo acusador lo señaló sin titubear. Muy bien. El dedo acusador. Es la relación, ¿no? Como el dedo lo acusas. Muy bien. 11, hipérbole. ¿Cuál sería? La C. La C. Todos ellos se morían de risa. Es una exageración. Nadie muere de risa, ¿no? Correcto. Y la última, la 12, ¿cuál sería? La de hace mucho que pasó a mejor vida. Perfecto. Y un ejemplo decimos que es la amistad. Excelente. Muy bien. Ahora vamos a cambiar radicalmente el texto. Vamos con lo que es la frase nominal. Ok. Esto es un adelanto, ¿ya? Para que ya no se nos junte tanta información. Y si la próxima semana todavía hay mucha información, porque esta clase, la clase nominal, siempre la hacemos en 2 sesiones, siempre la hacemos, y ahora no hemos puesto solo una. Yo lo voy a analizar y si no voy a poder terminar, voy a tener que traer láminas para poder avanzar más rápido. Capaz no lo van a copiar, solamente le van a sacar fotitos, pero con lámina yo explico más rápido en vez de estar escribiendo. Dice frase nominal. Ok. Cuando hablamos de frase, siempre en el colegio nos han dicho frase y oración. Frase y oración. Frase y oración. ¿Cuál es la diferencia? El verbo, ¿no? Buenos días, ¿es una frase o es una oración? Es una frase, según lo que me dicen en el colegio, ¿no? Y yo puedo decir bienvenidos a la Universidad Mayor de San Marcos, alumnos del Centro PLE, sitio especial 2026-1. ¿Frase o oración? Frase, porque no he dicho ningún verbo.
Te he dicho bienvenido nada más, ¿no? Es un saludo por si acaso. Nos han enseñado que las frases son cortas y las oraciones son largas, y no es así. Por lo general es así, ¿no? Por lo general la oración es más larga que la frase, pero no siempre. Yo puedo decir un saludo inmenso y yo te puedo decir solamente una oración con una palabra: sálvenme, ayúdenme. Ese es un verbo, ¿no? Ese es un verbo. Entonces una palabra puede ser un verbo, ¿no? Y se convierte en una oración. Eso nos han enseñado en el colegio. Pero ya a nivel académico, no, en este nivel universitario, tenemos que determinar que una frase puede tener las mismas características de una oración, por si acaso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque también existe, como vamos a ver el día de hoy, la frase nominal, también existe la frase verbal. También. No, profesor, ¿pero cómo va a haber frase verbal si la frase no tiene verbo? Para que veas, pues. Pero el día de hoy, cuando vemos la frase verbal, frase se refiere a un término que puede estar constituido por una palabra o por varias palabras que nos da una idea, nos brinda una información. ¿Ok? En cambio, cuando dice nominal, la palabra nominal, ¿hasta dónde es un lexema? ¿Hasta dónde es su raíz de la palabra nominal? No, muy bien. Entonces, nominal tiene que ver con la palabra nombre. Y gramaticalmente, nombre es conocido también como sustantivo. Entonces, la frase nominal seguramente es una construcción gramatical que puede tener una palabra o varias palabras, cuyo núcleo, por lo general, es un sustantivo. Por lo general, ¿no? Claro, porque por ejemplo a la alumna, yo le puedo decir alumna, señorita, ¿no? Es un sustantivo, pero también incluso le podría decir su nombre, Carla, Amelia, no sé, es un sustantivo. Pero también podría llamarla por ella. Entonces el sustantivo también puede ser en algunos casos reemplazado por el pronombre. ¿Ok? Entonces la frase nominal es una unidad sintáctica cuyo núcleo por lo general es un sustantivo, pero también podría ser un pronombre. ¿Ok? Y desempeña diversas funciones tanto dentro como fuera de la oración. Vamos a poner un par de ejemplos. Ejemplos iniciales, antes de poner el concepto. Por ejemplo, esos empresarios viven en la ciudad. Obviamente todo esto es una oración. Ahora, si me dicen, profesor, ¿y cuál es la frase nominal? La primera frase nominal que tú ves. La primera que yo veo es esos empresarios. Ah, perfecto. Esta es mi frase nominal. Ahora, esta frase nominal tiene dos elementos: esos y empresarios. De esas dos palabras, ¿cuál es más importante? ¿Esos o empresarios? ¿Cuál es el núcleo? La palabra de los empresarios, dos. empresarios. Pregunta: ¿empresarios es sustantivo o es pronombre? Sustantivo. Es un sustantivo. Entonces, este es mi núcleo. Núcleo del sujeto. Porque en este caso es un sustantivo. Ok, perfecto. Me voy a adelantar a lo que es ahora la frase verbal. La frase verbal tiene núcleo el verbo. Todo esto sería la frase verbal. El núcleo de la frase verbal Viven. es el verbo, obviamente. Viven. Entonces es vivir. Este es mi núcleo. Pero dentro de esa frase verbal, yo encuentro otra frase nominal. La ciudad. No sería en la ciudad. ¿Okay? Dentro de esa frase verbal, yo encuentro otra frase nominal. Por eso es que la frase nominal cumple diversas funciones. La de sujeto, la de vocativo, dentro de la oración, fuera de la oración. Entonces aquí también, esta es una frase nominal. Y obviamente,
el término la ciudad, el núcleo obviamente es ciudad, que es sustantivo. ¿Ok? Vamos a poner otro ejemplo. Tú y yo somos un buen equipo. El concepto de frase nominal es una unidad sintáctica. Es una unidad sintáctica, es una construcción que me da una idea inicial, cuyo núcleo puede ser un sustantivo, casi siempre es un sustantivo, pero también podría ser un pronombre. En esta oración, ¿cuál sería la primera frase nominal que tú encuentras? Tú y yo. Excelente. ¿No? Esta es mi frase nominal. Perfecto. ¿Y cuál es el núcleo? Claro. Tú y yo, porque ambos son coordinados, ¿no? Ninguno es más importante que el otro. Y pregunta, son núcleos. Perfecto, son núcleos. ¿Ok? Pero en este caso también son sustantivos como el anterior, o son pronombres. Tú y yo. Estos núcleos, núcleo número 1, núcleo número 2, ¿son sustantivos o son pronombres? Obviamente, profesor, en este caso ambos son pronombres. Excelente. Entonces yo continúo con mi análisis, ¿no? Entonces, somos un buen equipo, profesor, sería mi frase verbal, ¿no? Ok, claro, frase verbal, donde mi núcleo sería somos, porque es el núcleo, porque es un verbo. Pero ahí yo encuentro dentro de la frase verbal otra frase nominal. ¿Cuál sería? Un buen equipo. Un buen equipo. Excelente. Ahora, en ese término, un buen equipo, ¿cuál es el núcleo? ¿Un buen o equipo? Equipo. Equipo, obviamente, la palabra más importante. Es el núcleo que a la vez es un sustantivo. Ya después vamos a ver qué función cumple qué función cumple buen. ¿Okay? Ahora, dentro del sujeto, porque tenemos que recordar esa información, dentro del sujeto también hay núcleo, ¿no? Puede ser también un sustantivo, puede ser un pronombre, y cuando hay más elementos pueden haber modificadores, que puede ser modificador directo, puede ser modificador indirecto. En cambio, en lo que se refiere a la frase verbal, es decir, al predicado, ya no encuentro modificadores. ¿Qué encuentro? ¿Cómo? Complementos. O si quieren llamarlo, objeto directo, objeto indirecto. Por si acaso, objeto directo es lo mismo que decir complemento directo. Objeto indirecto es lo mismo que llamar complemento indirecto. Y de ahí puedes decir complemento circunstancial, complemento agente, etc. ¿No? No sé por qué la gramática española nos complica un poquito. Debería llamarse todo complemento. Yo no sé para qué le ponen objeto. No entiendo cuál es la idea. Confundir, no lo sé. ¿No? Pero en este caso vamos a analizar básicamente lo que es la frase nominal. Entonces vamos con el concepto.
Entonces, cuando hablamos de frase nominal, decimos que es la unidad sintáctica. Es una unidad sintáctica. ¿Por qué? Porque es la conformación de una o más palabras que ya tiene de por sí un significado, cuyo núcleo es un sustantivo, pero muchos llaman al sustantivo nombre, que es lo mismo. Yo nunca utilizo la palabra nombre, siempre digo sustantivo. Pero por si acaso en la evaluación te pueden decir, subraya los nombres en las siguientes oraciones, que vendría a ser lo mismo que decir, subraya los sustantivos en la siguiente oración, ¿no? Que puede ser un sustantivo llamado nombre, o también puede ser un pronombre, se refiere al nombre. Y desempeña justamente la frase nominal diversas o distintas funciones en la oración y también fuera de ella. Ahora, por ejemplo, ya hemos hecho el análisis de dos oraciones. Ahora ustedes ayúdenme a hacer el análisis de esta oración. En esta oración hay dos frases nominales. Dice la oración: los artesanos trabajan en esta ciudad. ¿Cuál es la primera frase nominal? Los artesanos. Esta es mi primera frase nominal. Pero yo he dicho que en esa oración también hay otra frase nominal. ¿Cuál sería? Esta ciudad. Claro, profesor, la diferencia es que esta frase nominal se encuentra dentro de la frase verbal. Ok, correcto. Y en los artesanos, ¿cuál es el núcleo? Artesanos. En esta ciudad, ¿cuál es el núcleo? Ciudad, obviamente. Eso yo ni siquiera lo voy a poner porque es demasiado sencillo. Esta partecita lo vamos, ¿sí? Ok, listo. Ahora hay un detalle. A la frase nominal también se le conoce como sintagma nominal. Entonces te pueden decir, reconoce, determina o subraya las frases nominales o los sintagmas nominales de las siguientes oraciones. Es lo mismo. ¿Ok? Lo que pasa es que en la gramática, como en la mayoría de asignaturas, hay tecnicismos, hay palabras propias que pertenecen a la ciencia, en este caso de la lingüística. ¿Ok? Si te dicen sintagma nominal, tú ya sabes que se refiere a frase nominal. Vamos con lo que es la estructura. Y esta es la parte para mí más importante del tema de la frase nominal, porque una vez que tú determinas bien la estructura, ya se te hace todo un poco más sencillo. ¿Ok? Ya hemos dicho cuál es el elemento más importante de la frase nominal. ¿Cuál es? El núcleo. ¿Ok? Si no hay núcleo, no hay frase nominal. Igualito que en la frase verbal. ¿Cuál es el núcleo de la frase verbal? El verbo. Si no hay verbo, no hay frase verbal. En el caso de la frase nominal, si no hay sustantivo o si no hay pronombre, no hay núcleo, no hay frase nominal. Entonces el primer elemento más importante es el núcleo. Excelente. No puede faltar el núcleo. ¿Ok? Es más, una frase nominal puede estar determinada por un núcleo, listo, por una sola palabra y listo. Carlos viajó. ¿Cuál es la frase nominal? Carlos. ¿Cuál es la frase verbal? Viajó. Listo, ¿no? O sea, claro, no te van a poner esa clase de ejemplo, no es muy sencillo, pero para que te des cuenta que una frase nominal puede estar conformada por una sola palabra o por varias palabras. Obviamente en el examen te van a poner varias palabras seguramente para complicarte un poquito. Ahora, la principal función de la frase nominal, ¿cuál es? La de sujeto, ¿no? La de sujeto. Lo que significa que además del núcleo, opcionalmente puede haber un modificador directo antes del núcleo. ¿Ok? Ahora, esto depende después de la cantidad de palabras que le pongan a la oración, ¿no? Es muy posible que después del núcleo también exista
otro modificador directo. Es muy posible, como que puede haber, como que no puede haber. Es opcional, dependiendo de la construcción de la oración. Y es muy posible que en la estructura de una frase nominal también existan modificadores o modificador indirecto. ¿Ok? Perfecto. Lógicamente esto es opcional, pero la pregunta es, de los 4 elementos que he puesto ahí, ¿cuál es la que no puede faltar? El núcleo. El núcleo no puede faltar, si no hay núcleo no hay nada. Así de simple. Muy bien. Entonces ya hemos dicho que el núcleo tranquilamente, por lo general, es un sustantivo, ¿verdad? Pero también podría ser un pronombre. Ahora, entre sustantivo y pronombre, los ejercicios por lo general más son sustantivos. Más son sustantivos, ¿no? Porque hay mayor cantidad de sustantivos que de pronombres, obviamente. Ahora, ¿qué modificadores directos pueden haber, disculpen el de la espalda, antes del núcleo? ¿Qué modificadores podrían haber? Podrían haber determinantes. ¿Cuál es el determinante más conocido, el que más se utiliza? El artículo. Artículo. ¿No? Hay clases determinantes. Puede ser un artículo, puede ser un demostrativo, puede ser un posesivo, puede ser un cuantificador. En los cuantificadores, por ejemplo, existen los numerales y los indefinidos. Y además de determinantes, también podrían haber algún adjetivo. Pero obviamente, por lo general, así como he visto aquí, que el núcleo de la frase nominal por lo general es más sustantivo que pronombre, en los modificadores directos que van antes del núcleo, por lo general son los determinantes. Por lo general son los determinantes. Muy bien. Ahora, ¿puede haber un modificador directo después del núcleo? Sí. Pregunta, ¿cuál es la palabra que califica el sustantivo? Lo califica, le dice sus características. El adjetivo. Muy bien, el adjetivo. Entonces los adjetivos por lo general son modificadores directos de los sustantivos o de los pronombres, ¿no? Por consecuencia. Yo digo perro blanco, ¿no? Yo puedo decir el perro blanco, y ahí tengo mi frase nominal, ¿no? Mi modificador directo, mi núcleo y mi modificador directo. Uno es un artículo, el otro es un sustantivo, el otro es un adjetivo. Correcto, perfecto, está ahí. Pero también podría ser que un modificador directo posterior al núcleo puede ser algún determinante. Ahora, entre adjetivos y determinantes, la mayor cantidad de modificadores directos posteriores al núcleo son adjetivos. ¿Ok? Perfecto. Ahora, en la oración, dentro de la frase nominal, también opcionalmente puede haber modificadores indirectos. Eso es opcional, ¿no? Es opcional. Ya les dije, una frase nominal puede estar constituida en una palabra, tendría que ser siempre el núcleo, ¿no? Pero puede ser constituida por más palabras, modificador directo antes, modificador directo después, y también podría haber un modificador indirecto dentro de lo que es su estructura. Podría ser una frase prepositiva. Podría ser una frase apositiva. Y también podría ser una proposición subordinada adjetiva. Muy bien. Vamos a explicar eso. ¿Qué es una frase prepositiva? ¿Qué es una frase prepositiva?
es aquella que empieza con una preposición. ¿Ok? Seguramente recuerdan que cuando son las preposiciones. Las preposiciones son esos elementos, esos conectores, esos enlaces que unen palabras. Cuando yo digo pan con jamonada, ¿cuál es la preposición? Con, ¿no? Porque la preposición me sirve para unir palabras. ¿Ok? Perfecto. Puede ser una frase apositiva. Y cuando yo digo positiva, ¿de qué palabra viene? Aposición, ¿no? Por ejemplo, el clásico ejemplo primarioso. Miguel Grau, entre comas, ¿cómo le llamaban? El caballero de los mares. Continuó, combatió contra los chilenos. Perfecto. Ese Miguel Grau no, sino ese caballero de los mares es una frase apositiva o es una aposición, que es lo mismo. Otra oración. ¿Quién habla? Gustavo Medina, entre comas, el profesor de lenguaje me desarrolla. Perfecto. Lo que va entre comas es la frase apositiva porque es la aposición. ¿Ok? Perfecto. Entonces, cuando digo frase apositiva es porque es una aposición. Y las aposiciones siempre van entre comas. ¿Se acuerdan de eso? Ok. Y la proposición subordinada adjetiva es una idea, que es una diferencia, ¿no?, entre preposición y proposición. Suenan parecidos, pero no tienen nada que ver, ¿no? ¿Qué es una proposición? Una proposición es una idea que puede ir dentro de una oración. Una oración puede tener dos o más ideas. Yo puedo decir, Gustavo viajó. Es una oración que tiene una sola idea. Pero yo puedo hacer una oración que tenga más ideas. Gustavo viajó, sin embargo, regresó rápidamente. Entonces, esa es una oración que tiene dos ideas. Y cada idea es una proposición. En pocas palabras, una proposición es casi lo mismo que una oración, porque tiene verbo siempre, tiene verbo, tiene acción, tiene esa estructura, ¿no? Pero la palabra proposición la utilizamos cuando dentro de una oración hay dos o más ideas. Si la oración solamente tiene una idea, yo no tengo por qué hablar de proposiciones, no tengo por qué hablar de proposición. Pero si en una oración yo veo que hay 2, 3, 4, 5 ideas, entonces yo veo profesor, aquí es una oración que tiene proposición 1, proposición 2, proposición 3, tiene 1, 2, 3 ideas o más. Ahora dice, esta es una proposición. Subordinada. ¿Qué quiere decir subordinada? De menor jerarquía. Así es, de menor. Es como yo digo, vino el rector a darle la bienvenida a ustedes, futuros estudiantes de San Marcos, y vino acompañado de sus subordinados. ¿Quiénes serán sus subordinados? Todos aquellos que trabajan para él, ¿no? Su equipo de trabajo, su coordinador, su director, su secretaria, su tesorero, en fin, todo su equipo. Pero obviamente él es la cabeza y ellos son los subordinados. Proposición subordinada quiere decir que tiene subordinado, tiene menor importancia. Tiene menor importancia. Es una idea de menor importancia. Adjetiva, porque cumple una función de adjetivo, porque cumple una función de calificar. ¿Ok? Vamos a poner un par de ejemplos para que esto quede clarito. Y ya con eso prácticamente estaríamos terminando. Por ejemplo, mi hermana mayor. Ubiquemos la estructura de esa. Todo eso es una frase nominal. ¿Ok? Todo eso es una frase nominal. Ubiquemos la estructura. ¿Cuál es el núcleo? ¿Cuál es el núcleo? Mi hermana mayor. ¿Cuál es el núcleo? Hermana, obviamente, ¿no? Es el núcleo. ¿Hay modificadores directos? ¿Cuál es el primero?
Mi. Mi. Profesor, este mi MD. es un modificador directo porque obviamente es un determinante. Perfecto. Mayor. ¿Es modificador directo o es modificador indirecto? Modificador Modificador directo. directo, profesor, porque es un adjetivo. Ajá. Excelente. Vamos ubicándonos en el espacio. ¿Ok? Ahora, otra oración. Miles de turistas vendrán. ¿Cuál es mi frase nominal ahí? ¿Turistas? Solamente turistas. No, miles de Miles de turistas. Miles de turistas. Miles de turistas. Miles de turistas. Ahora, aquí se requiere un análisis importante. ¿Cuál es la palabra más importante? ¿Estás hablando de los miles o estás hablando de los turistas? Turistas. No. Miles. Este es mi núcleo. Y este es MI. turistas y está empezando con una preposición. MI. ¿Qué cosa es? ¿Modificador directo o indirecto? Modificador indirecto. Está empezando con una preposición. Esta es una frase prepositiva. El ejemplo que les dije hace un ratito. Muy bien. Dice ahí, Gustavo Medina, el profesor de lenguaje, faltó. ¿Cuál es la frase nominal ahí? Solamente Gustavo Medina. El profesor Gustavo Muy Medina. bien. Gustavo Medina, Gustavo Medina, el profesor de lenguaje. Todo esto es mi frase nominal. ¿Cuál es el núcleo? Gustavo Medina. Gustavo Medina es el núcleo, obviamente, ¿no? Y luego dice el profesor de lenguaje. ¿Modificador directo o indirecto? Indirecto. Modificador indirecto. ¿Pero por qué? ¿Es una frase propositiva? ¿Es una frase positiva o es una proposición subordinada adjetiva? Subordinada. Es una frase apositiva. Entonces, esto es una aposición. Esto es una aposición. Entonces es una frase apositiva. ¿Ok? Perfecto. Último ejemplo, ya para terminar. Dice, la sortija que te obsequié es de plata. ¿Cuál es la frase nominal ahí? La sortija que te ¿Solamente la sortija? No, la sortija. Muy bien, la sortija que te obsequié. Porque aquí el verbo principal es. ¿Correcto? Profesor, pero también hay una acción, ¿no? Obsequiar. Sí, pues, pero este es el verbo principal y a partir de aquí empieza la frase verbal. La sortija que te obsequié es de plata. Todo esto es la frase nominal. Perfecto. ¿Cuál es el núcleo de la frase nominal? La sortija. 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 ¿Es sustantivo o es pronombre? Sortija. ¿Es sustantivo o es pronombre? Sustantivo, perfecto. La quesa, Artículo. modificador ¿qué? Directo. Modificador directo, profesor, porque es un determinante. Ahora, que te obsequié. Yo tranquilamente podría decir, la sortija es de plata. Pero le estoy agregando
una proposición subordinada, pues de menor importancia. Lo estoy poniendo por agregar, ¿no? Entonces te das cuenta que yo tranquilamente podría decir, la sortija es de plata. No, la sortija que te obsequié. Correcto. Este vendría a ser mi modificador indirecto. ¿Por qué? Porque es una proposición subordinada adjetiva. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esta es la parte que, si dominamos en gran medida la estructura de la frase nominal, determinando siempre bien el núcleo como sustantivo y como pronombre, y determinando el modificador directo que va al inicio, si es que hay, que casi siempre es un determinante, y ya hemos visto qué clases de determinantes hay. Puede ser un artículo, puede ser un relativo, puede ser un posesivo, un cuantitativo, y también podría ser un adjetivo, pero por lo general son determinantes. Si después del núcleo hay un modificador directo, también por lo general casi siempre es un adjetivo, pero también podría ser ocasionalmente un determinante. Y si dentro de la estructura de la oración también encontramos un modificador indirecto, porque puede haber o no puede haber, no necesariamente, como te puedes dar cuenta, no necesariamente después del núcleo va el modificador directo, también podría ir directo el modificador indirecto también. O sea, con la gramática española podemos jugar con la ubicación de los elementos. Cuando se trata de modificador indirecto, puede ser, profesor, una frase prepositiva. ¿Por qué? Porque empieza con una preposición. Puede ser una frase positiva, ¿por qué? Porque es una aposición. Y puede ser una proposición subordinada adjetiva, ¿por qué? Porque lógicamente me indica una idea, una proposición que no es tan importante, que yo la puedo sacar y no pasa nada. Es subordinada, no es importante. En cambio, yo no puedo sacar esto, ¿no? Esto yo no puedo sacar, esto sí lo puedo sacar y no pasa absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, jovencitos, eso es la introducción de lo que es la frase nominal. Y ya la próxima semana ya estaríamos viendo sus funciones, las clases, el sustantivo, el pronombre, entre otras cosas. ¿Correcto? Entonces, eso sería todo de mi parte. Creo que está a 55 porque no sonó todavía la campana, ¿no? Si no sonó, nos estaríamos quedando ahí. Y la próxima semana, si Dios quiere, estamos culminando el tema relacionado a lo que es la frase. ¿Se entendió esa